Bueno, dada la presentación por parte de los miembros del comité revisor de la norma técnica por sismo, comenzaríamos con el tema de las preguntas. Yo lo que les quisiera pedir a todos es que fuera una sola pregunta, fuera concisa, ¿sí? Para que hubiera oportunidad de que todos los que tienen dudas las puedan plantear, ¿sí? Tenemos el tiempo también limitado para las preguntas, pero sí quisiéramos pues, que se desahogaran las más posibles, las que por alguna razón no se pudieran, las que por alguna razón no se pudieran desahogar, quiero comentarles, se va a abrir un periodo de consulta. Estas presentaciones que se mostraron se van a subir a las páginas de las sociedades técnicas. Ahí les pediría nada más paciencia, en un lapso no mayor a una semana se estarían formateando y se estarían subiendo, y a partir de que se suban las presentaciones se abriría un periodo de consulta de un mes por si todavía hubiera comentarios, propuestas, dudas, y ya una vez pasado ese periodo de consulta, cada una de las sociedades técnicas haría un resumen y le entregaríamos al comité revisor de las normas pues todas las preguntas o comentarios que nos llegaran a cada una de las sociedades. Bueno, pues entonces pues comenzamos la sesión de preguntas, y sí les quisiera pedir un poco de orden y que cada uno que tuviera una pregunta o comentario pudiera levantar la mano. Digo, para empezar, que pudiera cada quien que haga la pregunta que se presentara, y si fuera una pregunta hacia alguno de los miembros del comité, pues de una vez la expresara hacia quién quiere hacerle la pregunta, o si no, pues una pregunta general, y ya cada uno de los miembros del comité decidirá quién la puede contestar. Gracias. Doctor Fernández, es para el doctor Beni. Con lo que respecta a la división de estructuras, ahorita con la modernidad que hay, pues ya salió todo lo de la telefonía celular. Entonces, quisiera saber. Bueno, en la clasificación de las estructuras para la telefonía celular, radiobases, no sé si ya la pueda clasificar en estructura tipo A, y bueno, más que ahorita pues es ya de uso diario, ¿no? La mayoría de la gente lo usa, ya pues ya clasificarlas como tal, porque bueno, siempre ha habido esa duda cuando empezó esto de la tecnología, ¿no? Sí, está previsto en la lista de estructuras que pertenecen al grupo A1 y A2, están incluidas las de transmisión de datos y básicos de tipo telefonía fija o celular, como de estructura del grupo entiendo que A1. Soy Marcos Santos. Rápidamente, dos preguntas. Una es, en términos de EPUS, ¿cuál sería el periodo de retorno de la aceleración del coeficiente sísmico de 1.6? Y, ¿cuál es la probabilidad de que se exceda en, no sé, la vida útil de la estructura, digamos, 50 años? Y la otra, rápidamente, es, si ya aceptamos que los periodos dominantes del suelo están cambiando, ¿qué tan válido es considerar las leyes de atenuación que se mencionaban en un inicio y utilizar la información de los acelerogramas considerando los cocientes espectrales? Si es válido o no, considerando que se están modificando los periodos del suelo. Bueno, la pregunta es para el doctor Mario Ordaz. No está tan fácil de saber, pero
porque hay este problema, me refiero a la primera pregunta, ¿cuál es el periodo de retorno de 1.6? En principio parecería que es más o menos el mismo periodo de retorno que el sismo de entrada, o sea, 250 años, pero no está tan fácil de saber porque ese cálculo involucra cambios en el periodo que no estamos pudiendo predecir con absoluta certeza. Entonces, no puedo darte probablemente una respuesta correcta sería como 250 años, pero no podría decírtelo con más precisión. Ahora, sobre la segunda pregunta, estamos suponiendo, efectivamente los periodos están cambiando. Las relaciones de atenuación que utilizamos para el temblor de entrada no se ven afectadas por eso, porque esas son relaciones de atenuación para la estación Ciudad Universitaria, y ahí no está ocurriendo ese cambio. Lo que sí está cambiando son los cocientes espectrales en las estaciones, es decir, el pico ya no está donde estaba antes, ¿no? Pero lo que estábamos suponiendo, algo expliqué, pero no hubo suficiente tiempo, es que el cociente espectral normalizado con respecto al periodo de vibrar de cualquier época no cambia. Ahora, esta hipótesis a la larga no se sostiene, porque si a la larga todo va a ser una zona de transición, también el tamaño de los factores de amplificación tiene que cambiar, tienen que ir disminuyendo. Pero en este momento no hay evidencia clara de que eso esté sucediendo. O sea, sí hay evidencia clara de que está cambiando el periodo, pero todavía no de que las amplificaciones estén bajando. Entonces, por lo pronto, esa creo que no es una mala hipótesis, aunque a la larga no se sostiene. Es una hipótesis conservadora, quizá muy conservadora, pero es una hipótesis conservadora. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luciano Fernández. Y también una pregunta para el doctor Das, que igual no entendí yo muy bien, pero en este cambio de los periodos del suelo, considerando que yo hago un edificio ahorita y me queda en la rama ascendente, y pasa el tiempo, 50 años, y por el cambio del periodo ahora se me mete a la meseta, por decirlo de alguna manera, ¿eso está considerado ya en los nuevos espectros? O sea, con este método que hicieron de calcularlos con ya el hundimiento regional y las nuevas aceleraciones espectrales, ya está considerado ese cambio. O sea, yo podría tener la confianza de usar el espectro que está ahorita y que en 50 años, cuando pase el pico por donde está mi estructura, no va a haber ningún problema. Bueno, sí está considerado porque hemos hecho los cálculos como si estuviéramos en 2010, 2020, 2030, etc. Y para cada combinación de sitio y periodo estructural hemos tomado en esos puntitos el más alto, ¿no? Ahora, pero ese es un problema que no queda bien resuelto para siempre, por la siguiente razón. Parece ser, todo indica que el cambio en los periodos es más grande o más pequeño dependiendo del régimen local de bombeo. Y eso es esencialmente impredecible. Entonces estamos haciendo una predicción de cómo va a estar el periodo en 2030, pero eso va a depender en realidad del régimen local de bombeo. Entonces, esta parece una opción, es la mejor opción que se nos ha ocurrido ahorita, pero sin duda es algo que va a haber que estar revisando constantemente, es decir, va a haber que estar midiendo los periodos del sitio constantemente. Yo creo que va a tener que ser una campaña permanente y con cierta frecuencia revisar si las hipótesis que se hicieron hace 10 años siguen siendo aceptables. Buenas noches, Raúl Aguilar. Independientemente de estos cambios que se tienen por el efecto de la consolidación en los suelos y su efecto en el periodo, también se ha visto que sitios con el mismo periodo
presentan respuestas diferentes. Se ha visto también que los contrastes en el basamento son muy importantes. Sitios con el mismo periodo, pero si tienen un basamento con basalto o tienen un basamento con covas, la respuesta es diferente. Se ha visto también que hay sitios de terreno firme que en realidad son de transición. Todos estos factores han sido tomados en cuenta en este criterio. Sí, pero de una manera muy conservadora, ¿no? Que lo que hemos hecho en general es que efectivamente se observa que diferentes sitios que tengan el mismo periodo tienen diferentes amplificaciones. Y lo que hemos tomado aquí es la más alta de todas. Ahora, el otro asunto, sitios de filmes que en realidad son de transición, etcétera, eso hay unos artículos sobre los que hemos estado pensando, pero creo que todavía no hay una versión definitiva. Porque el apéndice A permite que en vez de leer el periodo del mapa, se haga exploración geotécnica de cierta manera para determinar el periodo, ¿no? Yo creo que eso está bastante bien, porque efectivamente no importa con qué resolución hagamos el mapa de periodos, algún detalle de un abanico o en algún lado se nos va a escapar. Entonces yo creo que es imprescindible, es útil que se permita la posibilidad de hacer exploración geotécnica y estimar el periodo de ahí. Pero tenemos que pensar bien, porque ahora el tamaño de los espectros depende muy fuertemente del periodo que se estime. Entonces, hay el riesgo de que se hagan estimaciones, es decir, que estimaciones del periodo por métodos geotécnicos incorrectas tengan una influencia muy grande. Y eso de incorrectas podría ser incorrectas o tramposas, ¿no? Entonces, ese es un asunto en el que hemos estado pensando para tratar de tener una solución que permita mejorar el conocimiento del suelo por la vía de la exploración geotécnica, pero con algún candado o algo así. Entonces, pausando un poco el micrófono, ¿hay alguna modificación a la interacción? Los criterios de interacción. No, bueno, no con respecto al apéndice A. Se ha simplificado un poco la interacción que estaba en el apéndice A. Bueno, que era el único lugar, bueno, no, la que estaba en el apéndice A. Una pregunta nada más para las cimentaciones piloteadas. Si ahorita por la cosa del hundimiento regional es factible dentro de la normatividad actual el considerar que la cimentación toma toda la carga que debe tomar sin considerar los pilotes, y por otro lado que los pilotes tomen toda la carga sin que la tome la cimentación, ¿pudiera estar correcto? No, yo creo que eso corresponde a la norma de geotecnia, de mecánica de suelos y cimentaciones. Sí. Pero por el mismo boleto, ¿no? Porque dos partidos. Sí, el proyecto de norma geotécnica que existe se mantiene esta consideración de que debe demostrarse que un edificio sobre pilotes de los llamados de fricción, que ya no se vayan a llamar de fricción, que la cimentación puede existir o bien por la losa, despreciando el efecto de los pilotes debido a problemas de pérdida de adherencia y de cambio de la geometría de la perforación, etc. O bien puramente de los pilotes, pero entonces se pierde el efecto de compensación en parte, por lo menos, ¿no? Entonces se mantiene igual que en la versión anterior. Muchas gracias. Hola, buenas. Cuando empecé yo a diseñar usaba la regla de cálculo, el método de Bowman funcionaba, y cosas por el estilo, ¿no? En 40 años la ingeniería sísmica ha tenido un cambio tremebundo.
La pregunta es que los que estamos en la práctica todavía creo que necesitamos ayudas de diseño, como había antes también, de análisis de diseño, porque evidentemente los reglamentos cada vez, a la luz de los avances que hay en las tecnologías, pues son más complejos. Y por otra parte está el uso indiscriminado de programas que se compran por ahí y que no se utilizan lamentablemente en algunas ocasiones como debe de ser. Yo sí pienso que nos ayudaría bastante a la profesión tener esas ayudas para simplificar un poquito la aplicación, entenderla ya en el día a día, vamos a decir. Gracias. Sí, creo que deberían ser bastante diferentes de las que se hacían hace 20 o 30 años, las ayudas de diseño, porque no se puede, digo, muchas de las ayudas que había antes es para simplificar los cálculos, pero la cuestión de la simplificación de los cálculos en sí no es esencial si tenemos herramientas que pueden hacer los cálculos tan complejos como queremos. Sí creo que cualquier ingeniero debe tener su propia acervo de método simplificado para checar lo que sale de la computadora, pero ponernos actualmente a hacer ayudas de diseño para esos métodos muy simplificados, creo que sería pues un trabajo quizás poco utilizable, ¿no? Porque creo que se pueden hacer modelos simplificados y hacerlos con las mismas herramientas, porque ahí sí los entiendo mejor, o sea, tratar de tener un modelo más simplificado de la estructura y creo que es importante, en mi opinión, es una opinión muy personal, yo creo que es importante tener unos comentarios y ejemplos de diseño para explicar, para aclararle cómo se deben interpretar ciertas cosas, pero hacer los ejemplos como se hacían antes, digamos, hechos si no a mano, pero lo menos con calculadora de escritorio, creo que pues, sería poco realista en esto. Hace mucho tiempo dejé la regla de cálculo. Si llegas a... estás más o menos como yo. Adelante, Enrique.